Hola Natalie, ahora sí, yo sí, tenía frío, me fui a buscar un pullover. Bueno, por ahora sos la única conectada, no importa, digamos, empezamos la hora de videoconferencia porque después queda todo grabado, ¿no? Lo primero que quiero que me digas es si me escuchas bien. Ah, ok, bueno, muy bien, porque hay ruido de fondo abajo que no puedo, está la directora. Bueno, contame cómo vas, ya que todavía no se conectó nadie, contame cómo vas, cuáles son tus dificultades respecto de qué temas. En primer lugar, recomiendo mucho ver el tema de las incluidas una vez que lo ves, con los PowerPoint que hice, que está en el material adicional, tanto de sustantivas como de adjetivas como de adverbiales. Porque está todo resumidito, digamos, para guiarte en el análisis respecto de la función, ¿no? Bueno, contame. Contame cuáles son tus dificultades, si no empiezo a ver como loca. Voy por las pistas. Ok. Bueno, entonces voy a poner acá el tema de PIS el PowerPoint. Bueno, no importa, igual ya me lo sé de memoria, pero bueno. Bueno, empezamos por ahí, si querés, por atrás, ¿no? En el sentido de empezar con las adjetivas. ¿Con las adjetivas tuviste algún inconveniente o no? Con las pis y las pías. Bueno, como fuiste, me mareo cuando se mezclan todas. Bueno, porque eso, bueno, es absolutamente normal. En el caso de los adjetivos, ¿cómo reconocer grosso modo las adjetivas de las sustantivas? Las sustantivas, como tienen justamente función de sustantivo, las reemplazas por un sustantivo. Es decir, yo digo, por ejemplo, estoy seguro de que va a venir, digo, estoy seguro de esto. En cambio, las incluidas adjetivas, excepto en un caso en particular que vamos a ver ahora, cuando cumplen función de modificador directo, siempre van a tener un antecedente, ¿no es cierto? Si yo digo, por ejemplo, a ver, digo acá, espera, digo, la casa que estaba bajo, espera que estoy con un teclado que no manejo este teclado, que estaba bajo la casa que estaba bajo la bueno, pensá que fue el huracán Irma, ¿viste? No estaba arriba del árbol, estaba bajo el árbol. Era de 1810, mirá que oración, 1819, bueno, no importa. A ver, en este caso siempre voy a tener, vos fíjate, un antecedente, ¿no es cierto? La casa que está bajo el árbol de 1819, el encabezador se carga de significado con casa, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo claramente que si tengo un antecedente y cumple la función de modificador directo, genial, va a ser una incluida adjetiva. Ahora, si yo digo, por ejemplo, vio que la casa estaba bajo el árbol, obviamente ahí yo puedo decir vio esto, y ahí esa función que tiene es la proporción incluida sustantiva objeto directo, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con tener un antecedente que se carga de significado el qué. En el caso de las incluidas sustantivas objeto directo, no tienen ninguna función, es incluyente el que cuando no está acentuado, ¿no es cierto? Ese es digamos, el reconocimiento fundamental. A ver, la incluida adjetiva es esta cuando es modificador directo, ¿no es cierto? Ahora, también tengo las incluidas adjetivas de participio, que ahí, digamos, siempre que tengas un participio, todavía no viste las adverbiales, vamos a tener una incluida adjetiva de qué tipo. A ver, ¿me podés decir qué incluidas adjetivas posibles hay con participio? Te estoy tomando un poco lección.
Yo digo, por ejemplo, hoy estoy con la casa derribada por el huracán era de 1819, ¿no? Acá en este caso va a ser justamente, muy bien, modificador directo. Si yo digo la casa estaba, suponete, derribada, ahí va a ser un predicativo subjetivo obligatorio, que puede ser muy bien predicativo subjetivo obligatorio o no obligatorio. Si yo, por ejemplo, digo derribada por el huracán, coma, la casa era de 1819, ¿no? Entonces ahí va a ser un predicativo subjetivo no obligatorio. ¿Y qué otro caso más hay en la incluida adjetiva? Si por un lado tenemos esto, y bueno, también yo digo, por ejemplo, en el caso de predicativo objetivo, vio a la mujer vamos a poner algo positivo, reconfortada, vamos a imaginar el carisma, reconfortada por los bomberos, porque se le había derribado la casa de 1819, ¿viste? Entonces digo, vio a la mujer reconfortada por los bomberos, digo, la vio reconfortada por los bomberos. Ahí, cuando yo digo vio a la mujer reconfortada por los bomberos, va a ser un predicativo objetivo, porque se está refiriendo al objeto directo. La vio reconfortada por los bomberos y tengo verbo de perfección, ¿cierto? Y después tenemos dentro de las adjetivas otro caso extraño respecto del predicativo objetivo, que es el caso del gerundio, también con verbo de perfección. Cuando yo digo vio a los bomberos reconfortando a la mujer, ¿no es cierto? Ahí los vio reconfortando a la mujer, ¿no? Entonces ahí también es predicativo objetivo. Fíjate que tenemos un gerundio, que en realidad siempre tiene función de adverbio, que va a funcionar en este caso como una incluida adjetiva. Y tenemos un último caso. ¿Cuál es el último caso de la incluida adjetiva? Ya que las viste. Muy bien. Por ejemplo, dame un ejemplo. Siempre tengo un pronombre neutro. A ver, que estamos con lo cual, lo que, no que lo que, lo cual, por lo cual, con lo cual, ¿no? Con lo que. A ver un ejemplo. El edificio de habitación, lo cual era un caos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo lo analizas sintácticamente? ¿No es cierto? También tenemos que tener en claro siempre que la incluida, esto aunque parezca una verdad de perogrullo, hay algún alumno que te analiza la incluida en el mismo nivel principal. Siempre se baja la incluida, y en el caso de lo cual era un caos, yo tengo que lo cual es el sujeto, cuál es el núcleo, lo modificado directo, el resto es predicado, era núcleo verbal, un caos predicativo subjetivo obligatorio, ¿no? Caos, núcleo, un modificador directo. Bueno, estos son todos los casos de la incluida adjetiva. Si repasamos, tenemos con encabezador, cuando tenemos un antecedente, como en el caso del participio, cuando funciona, digamos, cuando hay un antecedente, cuando funciona como modificador directo, ¿no? Y en el caso del participio puede funcionar
como modificador directo, como predicativo subjetivo obligatorio, como predicativo subjetivo no obligatorio, como predicativo objetivo. También tenemos el caso del gerundio, que puede funcionar como incluido adjetiva predicativo objetivo. Y estoy yendo al cuadro, también quedé acá, del... uy, ya lo saqué. A ver. No, está bien. De las adjetivas quería ver dentro del PowerPoint si estaba, creo que estaba, el caso del predicado, a ver, modificador directo, predicativo objetivo, y... no está. Pero bueno, también podría ser... En el caso del adjetivo, esto te lo agrego yo para que lo sea, a ver, en el caso del participio, solamente en el caso del participio, no podría ser con un antecedente, por supuesto. Si yo digo, por ejemplo, la mujer, coma, reconfortada por los bomberos. ¿No? Reconfortada por los bomberos. Ahí, si tenemos el caso, un equivalente de un predicado no verbal, en realidad acá la mujer sería es el sujeto, y reconfortada por los bomberos va a ser un predicado no verbal. Es decir, que hay una incluida adjetiva que funciona como un predicado no verbal, igual que la mujer alegre o la mujer contenta o lo que fuere. Esa es una función que podemos agregar dentro de las incluidas adjetivas. Inclusive, si no tenés contexto, podés pensar en una oración unimembre, pero si tenés la edición de un verbo ser, de un verbo estar, o un verbo ser, un verbo estar mencionado previamente, podés pensar que eso es una incluida adjetiva, predicado no verbal. No creo un predicado no verbal, ¿ok? ¿Está claro, Natalia? ¿Está acá de las incluidas adjetivas? Ok, bueno. En realidad la mujer estaba reconfortada, porque yo digo la mujer fue reconfortada y es una frase verbal y entonces no es una incluida. Ojo con eso, te lo aclaro. Si yo digo fue, ser más participio, entonces no hay una incluida adjetiva porque eso conforma la frase verbal pasiva castellana. En cambio yo digo la mujer estaba reconfortada, ahí sí, porque no conforma una frase verbal. Bueno, esto relacionado con las incluidas adjetivas. Con las incluidas sustantivas, vamos a hacer, espera que yo cierro acá y abro el otro PowerPoint para guiarme de las sustantivas. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las sustantivas? La característica fundamental de las sustantivas es que puedo reemplazar por esto en todos los casos, ¿no? Teniendo en cuenta, por favor, que si yo digo, por ejemplo, era esto, no es que es un objeto directo, porque la desgracia es que a veces utilizamos esto para reemplazar un objeto directo, para reconocerlo, y ahí nos viene la confusión entre un objeto directo y un predicativo subjetivo obligatorio, o jarelo. Bueno, partamos de la base de las incluidas sustantivas. Primero, la primera función es un núcleo de sujeto. ¿Cuál puede ser un ejemplo de una incluida sustantiva núcleo de sujeto? Que ahí siempre vamos a tener, digamos, así como tenemos un participio que va a funcionar siempre como, que va a funcionar también en las adverbiales, cuando veas las adverbiales, el participio va a encabezar una incluida adjetiva, el infinitivo va a incluir, en este caso, va a conformar una incluida sustantiva. Dame un ejemplo, en primer lugar, de una incluida sustantiva núcleo de sujeto. No hay problema. Se escucha bien igual. Que era María, esa coma natalino va porque se paró. Muy bien, la que estaba en el parque era María, la que estaba en el parque va a ser el sujeto, la incluida sustantiva subjetiva, y cuando yo la bajo,
la que va a ser el sujeto, que es núcleo, la modificador directo y el resto predicado verbal, ¿no? Estado núcleo verbal, en el parque va a ser el complemento circunstancial del lugar. Ejemplo de incluida sustantiva con un infinitivo. Y en el caso del verboide, no en el caso de la incluida adjetiva de participio, no se puede dar el concepto de construcción absoluta, pero sí se puede dar en el caso del infinitivo o del participio construcción absoluta en las adverbiales. O también en el gerundio vamos a tener una construcción absoluta. ¿Qué es una construcción absoluta? Es una construcción verboidal que tiene un sujeto inserto o expresado en la misma incluida, que muchas veces, generalmente, difiere del sujeto de la oración. Intento trepar a la montaña. Ok, pero ahí no tenemos una incluida sustantiva sujeto, sino que tenemos una incluida sustantiva objeto directo. Lo intentó, ¿no? Cuando yo bajo ese trepar la montaña, un sujeto diferencial que tenemos es él o ella, trepar va a ser el núcleo verboidal y la montaña va a ser objeto directo. Una incluida sustantiva, núcleo de sujeto, ¿no? Si yo hubiera dicho, por ejemplo, trepar, ¿se corta ahora mucho el audio? Por ahí, porque ahora me escuchás bien, ¿Nathalie? ¿Me escuchás? Ah, sí, por ahí, viste, hay mucho viento y hay una... no sé de dónde somos, Nathalie. Hay mucho viento, puede ser que algún cable de internet o algo se esté moviendo de más. Ah, Floresta, bueno, no es que vivís en el Himalaya, digamos que también estás en el mismo viento. Aunque no lo creas, yo he tenido alumnos en el Himalaya. Sí, el Himalaya, no sabes lo que era. ¿Entendés lo que yo te digo? Si yo digo trepar la montaña, es una incluida sustantiva objeto directo. Ahora, si yo digo trepar montañas, por ejemplo, digo trepar montañas, es mi pasión, entonces ahí digo, trepar montañas va a ser la incluida sustantiva subjetiva. Cuando yo abajo es el mismo análisis, el sujeto es silencial, ya trepar no por un lado, pues en el directo tengo varios casos. Yo digo, que ir al cine, ¿no? ¿Se está grabando todo el tiempo el audio? ¿Ahora me escuchás? Si yo digo, por ejemplo, te lo voy a escribir por acá. Dijo, 2 puntos. Voy a ir al cine, ¿no? Al cine, perdón. Al cine. Voy a ir al cine. Ahí en ese caso,
vamos a tener una incluida sustantiva objeto directo, pero que no tiene encabezador, ¿no es cierto? Porque ahí dijo esto, ¿no es? Dijo que iba a ir al cine donde hay un estilo indirecto. Eso por un lado. Y también están dentro de las incluidas sustantivas objeto directo las que se llaman, perdón la tos, pero estoy con tos, de qué callado. Viste en el lenguaje administrativo que yo digo, por ejemplo, solicito me entregue el sobre. Ahí tenemos solicito esto, y vos fíjate que no tiene el encabezador, ¿no? En este caso no tiene el encabezador, es solicito esto, lo solicito. Es lo mismo, ¿no? Cuando yo la bajo, sujeto desinencial él o usted, entregue núcleo verbal, me objeto directo, objeto indirecto y el sobre objeto directo. ¿Me escuchás bien? Vos avisame cuando no se escucha, por favor, que si no tengo que llamar que hagan algo. Que no creo que sea problema en realidad de alguien. Bueno, el de cualquier encabezador siempre tiene función. Si yo digo, preguntó qué quería, ese que cuando yo lo bajo es objeto directo. ¿Está? Ahora yo digo, preguntó si estaba enojada, ahí el sí es incluyente, no cumple ninguna función. Eso tiene que quedar claro en las incluidas sustantivas. Y otra cosa que tiene que quedar claro, a diferencia de las adjetivas, en las adjetivas, que esto creo que lo contesté en algún foro, en las adjetivas la preposición va dentro. Si yo digo, el cuchillo con el que corto la carne, ahí, cuando yo bajo con el que va a ser un complemento circunstancial de instrumento. ¿Está? En cambio, si yo digo, estoy seguro de que va a venir, digo, estoy seguro de esto, y en la preposición no cumple, digamos, no está dentro de la incluida, no cumple función de nexo subordinante de un complemento cuando yo bajo la incluida. Ojo con eso, que ya me lo preguntan, digamos, cuál es la diferencia, porque en algunos casos la preposición va dentro y en otros casos no. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una incluida sustantiva, que también lo dije en el foro, digo, por ejemplo, no estoy seguro de dónde es cuando está el pronombre tildado, ahí sí, preguntó esto. ¿Ahora me escuchás, Natalie? ¿Me escuchás ahora? No sé qué pasa con internet. No sé, debe ser eso, que se corta, hace como mini cortes la internet. Así que no tiene mucho sentido que te escriba en vez de hablar porque es lo mismo, digamos. Bueno, entenderle, bueno, yo te estaba diciendo lo siguiente. Es la importancia de detectar la preposición si va dentro de la incluida o no va dentro de la incluida. Si yo digo, por ejemplo, en el caso de la adjetiva, siempre la preposición va a ir dentro porque conforma una construcción exocéntrica cuando yo bajo la incluida. En cambio, en el caso de las incluidas sustantivas, va a quedar fuera cuando la incluida sustantiva es término. Si yo digo, no estoy seguro de quién es, por ejemplo, que era en ese caso, no estoy seguro de esto. En cambio, yo digo, pregunto de dónde era, digo, pregunto esto. Simplemente con poner el esto, te das cuenta de si la preposición va fuera o dentro de la incluida. ¿Está? ¿Está, Natalie? Ok. Bueno. Entonces, tenemos incluida sustantivo objeto directo, ya dijimos, con objeto directo, dentro del objeto directo, sin encabezador,
con encabezador, con el encabezador callado, la importancia de la preposición en qué caso va dentro o fuera, y si el encabezador es que o sí, sin tilde, es incluyente, no tiene ninguna función dentro de la incluida. Bueno, después tenemos el caso del, que esto también es importante diferenciar de la incluida adjetiva, cuando yo tengo una incluida apositiva. El único encabezador que puede ser una incluida apositiva es el que, la que, los que. Por ejemplo, si yo digo aquellos hombres los que estaban allí eran trabajadores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí sí tengo que esto es una incluida sustantiva positiva. ¿Cómo lo reconozco? Porque yo digo, los que estaban allí, aquellos hombres, y esto puede pasar al sujeto y lo otro a posición. En cambio, si yo digo aquellos hombres, ¿quiénes estaban allí? ¿Qué estaban allí? Por más que lo tenga entre comas, va a ser una incluida adjetiva, modificador directo, con valor explicativo. ¿Entendés la diferencia? Es decir, es muy importante que en este caso tengas que tener en cuenta que el encabezador de una incluida sustantiva positiva es los que, la que, el que, no, o inclusive lo que, ese asunto, lo que me estaba molestando, por ejemplo, pero no cuando tengo que o quiénes, porque la confusión es cuando está entre comas. Si está entre comas, piensan que todo lo que está entre comas es una aposición. A ver, decime la duda con la versión del cuadernillo, a ver. Bueno, ahí lo que aún nos quedaba del despojo es una proposición incluida sustantiva a posición. Cuando yo le bajo lo que es sujeto, el otro día me preguntaban, ¿no es objeto directo? Yo no puedo decir, ay, cuánto lo quedó, es decir, quedar es un verbo intransitivo. Siempre es importante consultar el diccionario para ver la clase en particular del verbo, ¿no? Me doy cuenta de que es sujeto porque yo digo queda, esto queda. Por ejemplo, si vos decís queda azúcar, no queda azúcar en la alacena, ¿no? Yo digo, no queda azúcar en la alacena, no queda esto no queda, no es no lo queda. El verbo quedar no puede ser transitivo, es decir, no admite un objeto directo, porque seguramente la confusión que vos tenés es con un objeto directo que no existe, o no. ¿Entendés? Vos me doy cuenta, no lo queda, yo puedo decir no lo queda, ¿está? Esto queda, lo mismo te va a pasar, por ejemplo, con este tipo de oración. Ocurre que, parece que, donde conviene que. En todos esos casos, lo que sigue es una incluida sustantiva núcleo de sujeto. Me parece que hay un grillo, esa canción, me parece que hay un grillo, va a ser una incluida sustantiva sujeto. Conviene que nos quedemos va a ser el sujeto. Parece que va a llover, típica frase de ascensor, que va a llover va a ser sujeto. ¿Está? En ningún caso va a ser objeto directo ni predicativo en el caso de parece. Bueno, entonces tenemos incluida sustantiva subjetiva, incluida sustantiva objeto directo, bueno, incluida sustantiva predicativa subjetivo obligatorio. Es claro, es decir, en todos los casos el infinitivo puede cumplir la misma función. Y acordate del concepto de construcción absoluta, ¿no? Yo digo, por ejemplo, que no se da en todas las funciones. Generalmente se da dentro de los términos de complemento. Si yo digo, por ejemplo, al tomar María el tren, los pasajeros
se retiraron, ¿no? Si yo digo esta oración, vos fíjate, al tomar María el tren es complemento circunstancial de tiempo, han hecho subordinante el resto término, y ahí tengo una incluida sustantiva donde tengo un modificador directo que es el, y el resto va a ser la proposición incluida sustantiva núcleo del término, ¿no? Cuando yo bajo esa incluida sustantiva de infinitivo, María va a ser el sujeto, el resto va a ser el predicado, y ahí está el concepto de construcción absoluta. ¿Está? ¿Cuál es la construcción absoluta? El concepto es que tiene el sujeto expresado en la misma incluida. ¿Está claro, Natalie? Vos pensás que el infinitivo puede estar en cualquier tipo de incluida sustantiva, ¿no? Y ese es el concepto de construcción absoluta tanto para el gerundio como para el infinitivo o como para el participio cuando veas algún caso de proposición incluida adverbial. Que yo digo, por ejemplo, corría, te lo menciono nada más, enrojecida la cara por el frío, ¿está? Ahí va a tener un valor modal, va a ser una incluida adverbial modal, pero de participio. Pero sí o sí tiene que tener el sujeto expresado en la incluida. Bueno, vemos concepto de sustantivo, de término complemento, de sujeto, de objeto directo, de predicativo. Si yo digo que ahí siempre va a ser obligatorio, no como en las adjetivas que puede ser obligatorio o no obligatorio con el participio. Si yo digo el tema es que no vamos a volver a vernos, ¿no? Ahí entonces es muy claro porque está el verbo copulativo delante, ahí no hay mucha aclaración que digamos, ¿no? Me estoy apurando un poco porque quiero darte una oración donde estén las dos incluidas, cosa de que sea para resolver tu conflicto. Bueno, término de complemento está, objeto directo está, aposición está, y bueno, y así como vimos que la incluida adjetiva puede ser núcleo de un predicado no verbal, la incluida sustantiva puede ser también núcleo de un predicado no verbal nominal, igual que la adjetiva. Si yo digo, por ejemplo, espera que borro, no acá, espera, así borro y tengo lugar. Si yo digo, por ejemplo, bueno, que también en el caso de infinitivo, ¿no? Mi pasión, seguimos con la montaña. Mi pasión, trepar montañas. O si yo digo, por ejemplo, el tema es que estoy apurada, por ejemplo. Perdón, ahí no, esto era predicativo. Déjame pensar un caso de una incluida con encabezador que no sea con infinitivo. Sí, suponete que yo diga el tema que no puedo ir. Suponete cuando viene de una elisión, digamos, un verbo que ya fue mencionado antes, ¿no? O suponete que yo diga, tiene que haber una elisión de un verbo ser. Suponete que yo digo... Entonces, lo que decía que en el infinitivo es más sustantivo de infinitivo, mi pasión por
sustantivo, la oración anterior. Esto es un predicativo subjetivo obligatorio, una proposición incluida. Ahí predicado no verbal. La solución es que hay velas. ¿Está ahora? Uf. Ya que voy a llamar a Sofi mientras te escribo para acá. Sofi, ¿podés venir un segundito? Una predicado no verbal con un infinitivo. Si yo digo mi pasión, trepar montañas. Pero en el caso que tengo una incluida sustantiva con encabezador, tiene que ver con una elisión de un verbo ser mencionado previamente, ¿no? El problema es que no hay luz. La solución, coma, que hay velas. Ahí va a ser una incluida sustantiva, es predicado no verbal nominal. Ahora estamos. ¿Está Natalie? No me digas que no. Ay, por fin. Ay, Dios, ahí llamé a alguien, pero no sé, tiene que ver con internet, en realidad no tiene que ver con algo de nosotros, digamos. Se ve que hay mucho viento, están con una construcción al lado que a veces se corta, no se corta, sí es, no es habitual. Bueno, entonces estas son todas las clases de incluidas sustantivas. Ahora yo te voy a dar una oración donde estén mezcladas, cosa de que, a ver si reconoces que vos decís que tu problema fundamental es no poder, o se te mezclan, ¿no? Suponete que yo diga, a ver, a ver, reconocieron, andás copiando conmigo, reconocieron que la víctima, hoy estoy, pum para arriba, la víctima del crimen, ay, qué lindo, que había ocurrido la semana pasada, espera, la semana pasada era la esposa del magnate. Ahí puedes hacer una novela con esta oración. Reconocieron que la víctima del crimen que había ocurrido la semana pasada era la esposa del magnate, ¿no? Ahí, a ver cómo me analizó sintácticamente esta oración.
Primero, verbo. ¿Cuál es el verbo? No sé si tenés que escribirlo sí o sí. Yo como que, bueno, tienen que acostumbrarse también a analizar así en forma oral, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Reconocieron qué va a ser? Bueno, el núcleo verbal, ¿cierto? El análisis principal. Y todo lo que sigue, ¿qué función va a cumplir? Si yo digo, lo reconocieron esto, ¿qué va a hacer? Que la víctima del crimen, objeto directo, va a ser una incluida sustantivo, objeto directo. Cuando yo la bajo, el que no va a cumplir ninguna función es incluyente, ¿no? Y ahí tenemos el sujeto y el predicado. El verbo va a ser era. ¿Y el sujeto cuál va a ser? ¡Oh, Dios! Bueno, ¿de dónde hasta dónde va el sujeto? Desde la víctima hasta... ¿Hasta dónde? Muy bien, hasta pasada. Y el resto va a ser predicado verbal simple, ¿no? Bueno, ¿cómo analizar desde el sujeto? La A va a ser modificador directo, víctima va a ser núcleo, y del crimen que había ocurrido la semana pasada, ¿qué función va a cumplir? Muy bien, bien modificador directo, ¿no? Bueno, entonces la dejamos ahí, la dejamos un poco frisada. La esposa del magnate, ¿qué va a hacer? ¿Se está cortando internet todo el tiempo? Sí, hay como microcortes, pero bueno, ya ahora la una termina. Muy bien. Esposa núcleo, la modificador directo del magnate modificador indirecto, ¿no? De nexo subordinante, el magnate término, magnate núcleo y el modificador directo. Y bajamos la incluida adjetiva, ¿no? Que había ocurrido la semana pasada. ¿Cómo analizar sintácticamente que había ocurrido la semana pasada? ¿Cuál va a ser el sujeto? Bueno, ¿ahí me escuchás? Ay, Dios santo, sí, pero sí, no es de acá. ¿Qué va a ser el sujeto? Había ocurrido la semana pasada, va a ser el predicado verbal simple, había ocurrido el núcleo verbal, y la semana pasada va a ser un circunstancial de tiempo. Hablo rápido de que se corte. Semana núcleo, la modificador directo, y pasada modificador directo. Una cosa importante que no dije en la incluida adjetiva, que la gente cuando ve que piensa automáticamente que va a cumplir función de sujeto, no siempre, según el antecedente. Si yo digo, el libro que leí, por supuesto sé que va a ser objeto directo. ¿Cómo me di cuenta de que va a ser objeto directo y no sujeto? Porque yo puedo insertar un sujeto, yo puedo decir que yo leí. Esa es una buena forma de reconocer cuando el que no cumple función de sujeto, ¿no? Ahora, suponete que yo diga al revés. A ver, déjame pensar que tengo un sueño encima.
era eso no era cierto. No era cierto. Y acá de paso tenemos un ejemplo de incluida adjetiva que no está en el sujeto, porque la incluida adjetiva puede estar en cualquier parte de la oración donde haya un sustantivo, ¿no? Si les digo, hablaron con el hombre que había dicho que eso es cierto, hablaron basado en el núcleo verbal, el resto va a ser predicado verbal simple, el sujeto desinencial ellos. Con el hombre que había dicho que eso no era cierto, va a ser un complemento régimen, no un complemento circunstancial de compañía, porque no es hablaron en compañía del hombre, que es un error habitual. Con va a ser un nexo subordinante, el resto término, y dentro del término tenemos un núcleo que es hombre, el modificador directo, y que había dicho que eso no era cierto, va a ser una incluida adjetiva modificador directo. Cuando yo bajo esa incluida adjetiva, el que va a ser el sujeto, el resto va a ser predicado verbal simple, había dicho va a ser un núcleo frase verbal, y que eso no era cierto, vas a tener una incluida sustantiva objeto directo. Cuando yo bajo esa incluida sustantiva, eso va a ser el sujeto, el resto predicado, no, si vos hacés la negación, era núcleo verbal, y cierto va a ser un predicativo subjetivo obligatorio. ¿Ves? Ahí tenés la combinación de una incluida adjetiva que dentro tiene una incluida sustantiva. Así que siempre lo importante en el análisis es ver de dónde hasta dónde va la primera incluida y se baja la segunda incluida cuando bajé la primera. Cuando bajé la primera, ahí recién bajo la segunda. ¿Está? No se bajan, no se marcan en el nivel principal las dos en el análisis principal, sino la primera. Cuando yo bajo, marco recién ahí la segunda. ¿Está? A ver, otra cosa más. Tenemos 5 minutos más. Te doy una más. A ver, me estás haciendo exprimir mis neuronas. Ahí estamos, qué sé yo, a ver. El lugar donde estábamos era el que habíamos indicado a los que estaban, uy, esto no sé por qué acá, ahí estaban allí, ¿no? El lugar donde estábamos era el que habíamos indicado a los que estaban allí. Así en otro lugar, ¿no? A los que estaban, si querés, a los que estaban, para que no quede medio raro allí. Ah, yo no lo puedo borrar. A ver, si lo borro de acá. Espera. Ahí. Vuelvo. A los que estaban lejos, supone. Pone. Como dicen los adolescentes. Bueno, entonces, acá tenemos el sujeto, es el lugar donde estábamos. Lugar núcleo, el modificador directo, donde estábamos va a ser una incluida adjetiva, modificador directo. ¿No? La dejamos ahí frisada por un ratito. El predicado va a ser el que habíamos indicado a los que estaban lejos. Era va a ser núcleo verbal, ¿no? Y el resto va a ser una incluida sustantiva, predicativo, subjetivo, obligatorio. Lo dejamos frisado. Vamos a la primera incluida adjetiva. ¿Dónde estábamos? Sujeto desinencial, nosotros. ¿No? ¿Dónde? Circunstancia del lugar. Estamos. Núcleo verbal. ¿Qué pasa?
Ah, sí, porque se cortaba, pero ahora ya está. Se corta, no se corta, pero me parece que es internet. Perdona, Natalie, que estoy comentando el problema. Para mí, no me escucha de repente, pero para mí tiene que ver con eso de internet, que está como en los microcortes. A ver, ¿qué vas? ¿Mm? En esos tres barritas. ¿Acá? Sí. Ah, no, planta alta. Sí, sí. No sé el nombre. Sí, debe ser el internet. ¿Es el de ella o es el tuyo? Sí, es raro. Bueno, igual ya terminamos, sobrevivimos igual. Bueno, volvemos, perdón. El lugar donde estábamos era el que habíamos indicado los que estaban lejos. Habíamos dicho que donde estábamos era la incluida que quería modificar directo, donde, circunstancia del lugar, estábamos núcleo verbal. Y después teníamos una proposición incluida sustantiva, predicativo subjetivo, obligatorio. Pues fíjate, cuando yo la bajo, está incluida, ¿qué va a hacer? Habíamos indicado a los que estaban lejos. Te estaba diciendo que a los que estaban lejos, ¿qué función va a cumplir? A los que estaban lejos. ¿Ahora me escuchás? Por ahí es tu compu, más que acá, al revés. ¿Me escuchás ahora? Me da la impresión, porque acá está bien la señal, pero todo puede ser. Bueno, ¿qué va a hacer a los que estaban lejos? ¿Qué función sintáctica va a cumplir? Objeto indirecto, muy bien. Ahí, A va a ser el subordinante, y los que estaban lejos, ¿qué va a ser? ¿Me estás escuchando? ¿Qué va a hacer? A los que estaban lejos. Los que estaban lejos. Si tenemos A nexo subordinante, ¿qué va a ser los que estaban lejos? Término, proposición incluida, sustantiva, término. Cuando yo la bajo, los que va a ser el sujeto, que núcleo los modificados directos, y estaban lejos va a ser predicado verbal simple, ¿no? Estaba el núcleo verbal y lejos va a ser un circunstancial de lugar. ¿Estamos? Bueno, tenemos 2 minutitos. ¿Alguna duda así existencial que tengas? Bueno, bueno. Entonces sí, voy a ver una videoconferencia más de incluidas abreviales antes del examen. Bueno, y cuando tengas alguna otra duda me escribís también antes de que dé otra, ¿no? Y bueno, después pongo la fecha del parcial, que bueno, escribí alguna vez la fecha del parcial, pero tengo que ponerla oficialmente. Bueno, terminamos, damos por terminado acá la videoconferencia. Bueno, beso. Chao, hasta luego.
terminé. Aquí terminé.